saludo muy especial para todas las personas que se están conectando en este momento. Los saludamos desde aquí, de Colombia, especialmente en la urbanización Villa Olímpica de Galapa. Nos encontramos transmitiendo en este en vivo, que es el evento global muy esperado por todos ustedes. Inquebrantable, roto sí, vencido jamás. Estamos aquí con nuestro invitado especial, el evangelista Juan Heredia Fernández, muy conocido en el mundo de las letras como Eliosmar. Nos trae un tema muy especial, como es venciendo los temores. Eliosmar, dinos cómo se pueden vencer esos temores. Explícanos un poco de eso que vienes predicando en tus redes sociales. Bueno, el tema de hoy, como tú bien lo explicaste, lo escuchaste, es venciendo los temores. Precisamente debemos de alguna forma empoderarnos de la palabra para poder nosotros llegar a destruir esos temores en nuestra vida. No es nada fácil. Precisamente hay unas claves. Si escuchaste el devocional hace poco conmigo y así mismo ustedes que están en casa, hay unas palabras claves dentro del devocional que son importantes desarrollarlas poco a poco para poderlo entender. Y una de ellas es la fe. Para poder vencer los temores debemos trabajar en la fe. Sin fe no podemos llegar a vencer temores. Porque así mismo el devocional lo expresó. Cuando el ejemplo de Jesús, ¿cierto? En la barca, ¿cierto? Con sus apóstoles. Entonces ellos tenían temor de esa tempestad, ¿cierto? Pero Jesús les expresó: tengan fe. ¿Por qué tienen poca fe? Entonces, en ese sentido, nosotros debemos fortalecernos a través de la palabra en poder nosotros desprendernos de los temores nuestros. Porque los temores provienen precisamente ¿de qué? De situaciones reales e irreales e imaginarias. Entonces, de acuerdo a esos temores reales e imaginarios, debemos asimismo solventarlos. Debemos asimismo sobrellevarlos y sobrepasarlos. Excelente, Juan. Quiero también preguntarte algo. Hablabas en el devocional de no solamente los miedos, sino la fobia. ¿Cómo nosotros podemos enfrentar? Hablaste también de la fe, pero explícame un poco acerca de la fobia. Bueno, precisamente el tema de tener fobia es cuando tú ya estás prácticamente desbordado de la falta de fe. Es cuando ni siquiera sustentas tu vida en la roca fuerte. Precisamente no hay un cimiento que soporte, ¿cierto? Te lo doy con un ejemplo. No es lo mismo soportar una casa sobre arcilla, ¿cierto?, que sobre una piedra fuerte. Así es. Sobre barro, sobre lodo, que sobre una piedra fuerte. Entonces, ¿cuál es la roca fuerte de nosotros los cristianos? La palabra de Dios. Amén. Así Entonces, es. si nosotros no soportamos precisamente nuestra vida en la palabra de Dios, y a eso me refiero y hago referencia a Juan 8, 31, 32, cuando Jesús le expresó a los judíos en esa oportunidad que creían en Él: predicad mi evangelio. Amén. Porque si lo predicas, ¿cierto? Si lo predicas, si lo llevas, si lo expresas, si eres luz para la gente a través de él, ¿cierto? Si se lo dedicas a tu hermano, a tu hermana, a tu familia, a tu amigo, conocerás la verdad
Porque que es a través del Evangelio, que es la palabra de Dios, que vamos a conocer nosotros la verdad. Así es, totalmente. Y esa verdad, dice Jesús en ese capítulo y en ese versículo de Juan, porque es Juan, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. El desprendimiento de los miedos y de las fobias precisamente radican a través de la palabra en la fe que tengas en ella. Así es. Entonces, tenéis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. El desprendimiento de los miedos y de las fobias precisamente radican a través de la palabra en la fe que tengas en ella. Así es. Entonces, la duda que a nosotros como seres humanos nos concierne siempre es la creencia en Dios. Pues muchos no creen en Dios porque no lo ven, porque no lo sienten, ¿cierto? Porque no lo viven, porque no se atreven a buscarlo, o porque se ocultan en vanas situaciones, o en situaciones, o expresiones, o en libros, o en filosofías, ¿cierto? De personas que nunca han podido sustentar su vida en la palabra de Dios. Así es, totalmente de acuerdo. Entonces, en ese sentido, debemos soportar nuestras vidas en la palabra de Dios. Y allá me voy yo a otro versículo interesante, y es precisamente en el temor a Dios. Escúchese bien, en el temor a Dios está el principio, el principio de la sabiduría. Amén. Así es. Así es. Entonces tú me preguntarás, ¿y por qué el temor a Dios es el principio de la sabiduría? Ese es Proverbios 9, verso 10, y así en muchos otros versos también se expresa, de otros capítulos y de otros libros. Pero yo tomo el de Proverbios 9, verso 10. En el temor a Dios está el principio de la sabiduría. ¿Por qué? Porque es un temor reverencial, es un temor de respeto. Y primero, es un temor a la aceptación de la existencia de Dios en nuestra vida, porque debemos creer en Dios, porque debemos empezar por buscar de Él. Dios es un Dios de orden. Amén. Y como un Dios de orden debemos buscar de Él primero. Amén. Y allí me voy yo a Marcos 12, 28 al 34. En la sinagoga, a la pregunta de un escriba, Jesús: Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? Y Jesús le responde al escriba: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu ser, con toda tu mente, con todo tu corazón. Ese es el primer mandato. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar del amor de Dios. ¿Cómo buscamos del amor de Dios si no lo vemos? ¿Cómo buscamos del amor de Dios si no está ¿dónde está Dios? Entonces, Dios nos dejó unos mandatos. Así. Y este gran mandamiento, porque este es el gran mandamiento, Jesús le responde al escriba: este es el gran mandamiento. No son todos los 10, sino te está hablando Jesús de un primero, porque Dios es un Dios de orden. Entonces Él dice: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas habidas existentes, con todo tu ser, con toda tu mente, con todo tu ser, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amén, así es. Entonces dice Jesús, y hay otro mandato. Y entonces, ¿cuál es? Y dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice Jesús, finalizando el versículo: si le das cumplimiento a este gran mandato, irás, no ganarás todavía, irás camino al reino de los cielos. Amén. Amén. Claro.
¿por qué me concentro yo en este gran mandamiento? Porque para mí, Juan Heredia Fernández, humildemente lo digo, con mucho respeto, con mucho amor, es la respuesta a la crisis existencialista del hombre. ¿Por qué nosotros los hombres tenemos el problema de la crisis existencialista? ¿Quiénes somos? ¿De dónde provenimos? ¿Y para dónde vamos? Así es. En mi humilde saber y entender de lo que he venido aprendiendo de la sabia escritura, porque uno aprende, no solamente porque soy abogado, politólogo, escritor, magíster, doctor, todo eso no es suficiente. Hay que adentrarnos en la lectura a la palabra de Dios para poder nosotros soportar lo que hemos aprendido como profesionales, lo que hemos aprendido como técnicos, lo que hemos aprendido como campesinos, como obreros, como personas de bien, como personas cultas y hasta no cultas también. Debemos de alguna u otra forma adentrarnos en la búsqueda de la lectura de la palabra de Dios. Y eso hace el devocional. El devocional de Cristianos Católicos por el Mundo, si hiciera on the world, es un devocional de unidad, primero que todo, porque es una escuela de Dios. Allí no hay distinción de latitudes religiosas, porque para nosotros Dios no es religión, Dios es amor. Así es. Y asimismo ese empoderamiento de la unidad, que es precisamente lo que Dios quiere con nosotros, sus hijos, contigo, conmigo y con todos los que nos están viendo y observando en este momento, precisamente que busquemos del amor de Dios en nuestras vidas. Amén, así es. Entonces tenemos que invitar a usted que me está viendo, a ti que me estás viendo y a muchas otras personas que nos observan en este programa o en esta gran iniciativa del Todopoderoso, porque es Dios precisamente actuando en nosotros para poder llegar a ustedes. Es que iniciemos por allí. Marcos 12, 28 al 34, el gran mandamiento. Vamos a empoderarnos de esos dos versículos y de esos dos mandamientos que forman uno solo, que es el gran mandamiento, porque es que a través del amor a Dios y el amor al prójimo es que podemos nosotros hacer de este mundo algo distinto. Y te voy a decir por qué. Ajá. Porque si tú amas a Dios, buscas del amor de Él, vas a sentir que tu vida cambia. Totalmente. De principio a fin. Así es. Y todos los que creemos en Dios, algunos tardes, otros temprano, algunos después del error, otros antes del error, ¿cierto? Los privilegiados que no tuvieron que equivocarse para poder llegar al Señor porque tuvieron una familia creyente y fueron siempre llevados por esta línea tan hermosa de la palabra y de la creencia desde niños y nunca han dudado. Pero muchos no pasa lo mismo. Entonces hay incredulidad, ¿cierto? Hay dudas y hay tantas diferencias que nos alejan de la verdad del Señor. Entonces, en ese sentido, debemos nosotros empoderarnos de ese gran mandamiento. Empoderémonos del gran mandamiento. ¿Por qué? Porque si tú amas a Dios por sobre todas las cosas y amas a tu prójimo como a ti mismo, tú no tienes por qué odiarlo, tú no tienes por qué envidiarlo, tú no tienes por qué maldecirlo, tú no tienes por qué hacerle daño, tú no tienes por qué metértele con su esposa, con tu esposo, no tienes por qué estar haciéndole daño ni matando a tu prójimo ni pretender hacerle daño a nadie. Así es. Ni a la naturaleza, ni a lo existente, porque debemos de alguna forma ver la manera como nosotros defendemos lo que Dios nos ha brindado. Así y es un planeta hermoso, ¿cierto? Claro. Con sus problemas, con sus dificultades, pero asimismo Él nos provee, ¿cierto? Cuando nos sucedió el tema de la pandemia, allí es donde más de uno nos dimos cuenta de que Dios nos proveyó de muchas cosas. Amén, así es, totalmente de acuerdo. De muchas cosas, y que a través de Él y de su poder y de su planeta es que nosotros hemos de alguna forma subsistido durante años. Que la ambición del hombre lo ha conllevado, ¿cierto?, a transformar muchas circunstancias que nos autodestruyen el planeta, si es cierto. Bueno, Diosmar,
Evangelista Juan, yo quiero que me expliques algo porque resulta que nuestros televidentes también quieren saber. Cuando nos hablas de ese texto bíblico y nos dices que amarás a tu prójimo como a ti mismo, explícanos cómo esas personas que se sienten vacías, que tienen una baja autoestima, pueden lograr amarse ellos mismos para poder amar a ese prójimo. Explícanos eso, Juan. Mire, se basa uno precisamente en la experiencia propia, ¿no? La experiencia propia lo conlleva a uno a transmitir. Yo les voy a aconsejar algo. Los que tienen baja autoestima, que no les gusta leer mucho, hay audios. Si te da pereza leer, escuchas. Si te gusta leer, lee.